buenos días. El presidente Lenín Moreno dio a conocer nuevas medidas que rigen en el país tras la declaratoria de emergencia sanitaria con el afán de evitar la propagación de casos de COVID-19. Hasta ayer la cifra se mantenía en 37 casos confirmados, siendo Guayas la provincia con el mayor número. Para analizar las medidas nos acompañarán hoy Félix Chong, viceministro de Salud, y estará con nosotros también Montserrat Kramer, ministra de Educación. Es nuestra agenda para hoy. Bienvenidos, aquí empezamos. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en los estudios en Quito a Félix Chong, viceministro de Salud. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, como ya lo decía en el saludo, pues el gobierno ha ampliado las medidas que debemos cumplir todos los ecuatorianos para precautelar nuestra salud y la de los demás dentro de esta declaratoria de emergencia sanitaria con el afán de evitar la propagación de más casos del COVID-19. Y quisiera empezar pidiéndole quizás actualizar cifras. Hasta ayer vimos un comunicado del gobierno donde se decía que había 37 casos confirmados. ¿Se mantiene esa cifra a esta mañana? Bueno, hasta la actualidad seguimos con los 37 casos confirmados, pero sí quiero aclarar de que ustedes saben que diariamente se siguen procesando muestras. Entonces esto puede variar a los 20 minutos, 30 minutos, 1 hora o en las siguientes horas del día. Es decir, los casos podrían incrementar. Asimismo, podría variar el estado de salud de alguno de los casos, porque primero se hablaba que de esos 37 se decía que la cifra de 30 de ellos estaban en aislamiento domiciliario, que habían 2 en hospitalización con pronóstico reservado, 2 con hospitalización preestables, y vimos que esa cifra varió. Ya más bien hasta la noche de ayer, 26 estaban con síntomas pero en casa, pero 7 ya habían pasado una hospitalización aunque estén en estado estable. Es decir, ese número también varió y aumentó. Claro, en este momento tenemos 26 personas en aislamiento domiciliario, tenemos 7 hospitalizados que están estables, 2 están con pronóstico reservado. O sea, tenemos 7 hospitalizados estables. Las personas que están en cerco epidemiológico, ¿cuántas son y qué tipo de control se les está haciendo en este momento, doctor? Al momento tenemos 273 personas en cerco epidemiológico. El control que se les realiza es, obviamente nosotros también tenemos que proteger a nuestro personal de salud. Entonces, como son personas que están en aislamiento y están asintomáticos, lo que se realiza es que el equipo de salud los están monitoreando diariamente con llamadas telefónicas. En el caso de presentar signos y síntomas, nuestro equipo de salud se dirige al domicilio del paciente o de la persona que presenta signos y síntomas. ¿Pero se hace un monitoreo aleatorio o día a día se llama a cada una de las personas y se le hace un seguimiento permanente precisamente para poder ir midiendo cómo va la evolución en su salud y si alguno llega a desarrollar o no los síntomas? Diariamente nuestro equipo de salud está monitoreando mediante llamada telefónica a todos los pacientes que se encuentran en el cerco epidemiológico o en aislamiento domiciliario. Pero usted acaba de decir que tienen que proteger al personal de salud. El presidente Lenín Moreno la noche de ayer en la cadena nacional también fue enfático en decir eso, que tenían que proteger al personal, y ahí quería preguntarle si precisamente la gente dentro del área de salud que está destinada para atender estos casos cuentan con todo su traje, el traje necesario de protección, mascarillas, obviamente, guantes. Sabemos que hay una especie de traje incluso que pueden protegerlos aún más y no tenerlos expuestos. Bueno, en este momento el Ministerio de Salud Pública está abastecido de todo lo que son los equipos de prendas de protección. Como ustedes saben, son los que respiradores N95, mascarilla quirúrgica, batas desechables quirúrgicas, gorros, zapatones y las gafas. Ahora, surgen algunas dudas tras las nuevas medidas también anunciadas por el gobierno nacional. Se lo digo porque hay personas que me han escrito y quiero transmitir esas inquietudes. Se decía ayer que la prueba para uno saber si tiene COVID-19 o no es gratuita para aquellas personas que tengan síntomas o que estén dentro del cerco epidemiológico y sobre todo para los adultos mayores, y que el IES podría también hacer la prueba a los afiliados. ¿Hay los suficientes reactivos acá en el país para poder realizar esa prueba, viceministro? En la actualidad, el Ministerio de Salud Pública está totalmente abastecido con las pruebas para realizar lo que es el COVID-2019. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública ofrece gratuitamente la prueba para este tipo de enfermedad.
procedido a desconcentrar la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Primero, acuérdense que estaba la prueba focalizada en el INSPI de Guayaquil. En este momento ya se está haciendo en el INSPI de Quito, se procederá a realizar en el INSPI de Cuenca, se procederá a desconcentrar en la República Integral de Salud, como es el IES, y así sucesivamente. Ahora, pero también se dio el anuncio este fin de semana de que 31 laboratorios privados se sumarían también para poder realizar esta prueba a quienes lo deseen. El presidente decía que en este tipo de laboratorios se lo puede realizar cualquier persona, pero que iba a haber un control precisamente para que no haya una especulación en precios. El fin de semana pudimos conocer, al menos hablo por lo que pasó acá en la ciudad de Guayaquil, gente que acudió, hay muchos chicos que están retornando de sus viajes escolares, hay muchos que vienen de Europa y no solamente la prueba se la realizaban ellos, sino también sus familias ante el temor de tener el COVID-19. Entonces lo que nos decían desde los laboratorios acá es que ha habido mucha gente acercándose, que esto hace también, puede hacer que haya un desabastecimiento de reactivos para el día de hoy por un lado, y por otro lado nos decían que la prueba la estaban realizando por un valor de $200. Entonces quería ahí preguntarle, ¿es ese el valor que deben cobrar por un lado los laboratorios y por otro lado si ellos también están completamente abastecidos de estos reactivos? Quisiera comenzar aclarando de que si bien es cierto hay un número específico de laboratorios privados, pero estos laboratorios privados tienen que pasar por un proceso de certificación que lo hace el ente regulador. En este momento, el ente regulador está procediendo a realizar las supervisiones respectivas para certificar estos laboratorios. Obviamente, en esta certificación se evalúan varios criterios, como es infraestructura, equipamiento, y si realmente cuentan con las pruebas o los reactivos adecuados. Apenas se termine el proceso de certificación, el ente regulador dará a conocer cuáles son los laboratorios que realmente son los que reúnen las condiciones para realizar estas pruebas. Pero el fin de semana, en la cuenta de riesgos que es una de las cuentas oficiales anunciadas desde que se instaló el COE, publicaron la lista de los 31 laboratorios divididos por cada provincia, ¿no? Diciéndole a la ciudadanía cuáles son, y eso llevó a que la gente incluso ya se acerque, y como lo digo, acá en Guayaquil hay algunos que ya comenzaron a realizar la prueba. Con lo que usted nos está diciendo ahora, quiere decir que en teoría todavía no deberían estos laboratorios, por un lado, hacer la prueba, y por otro lado podría ser que esos 31, algunos no vayan a contar con la certificación para poder realizarlo. Como le dije, ayer comenzó el proceso de certificación. Hoy día termina tal vez el proceso de certificación de estos laboratorios. Lo que el Ministerio de Salud Pública quiere asegurar es la calidad con que se realiza el examen. Es decir, que sea de buena calidad y que el resultado sea realmente veraz y confirmatorio. Y entonces, ¿eso quiere decir que a partir de cuándo esos laboratorios que estén certificados podrían ya recién comenzar a hacer la prueba? Bueno, tenemos que esperar que el ente regulador emita el informe respectivo y la certificación respectiva de estos laboratorios. Con respecto a lo que tocaba el costo de la prueba, el gobierno realmente va a fijar un precio tope o un precio límite, justamente para que no existan las especulaciones ni tampoco los sobreprecios. ¿Se ha evaluado ya cuál podría ser ese valor? Lo están analizando justamente el gobierno. Ahora, también la semana pasada se dio a conocer por parte de la Federación de Seguros Privados que ellos estarían dispuestos a colaborar en esta situación y que darían la cobertura necesaria. Este tipo de exámenes en laboratorios privados sería uno de esos rubros que pueden cubrir los seguros privados, y lo pregunto porque al momento, y corríjame si es que ha variado esa información, en tal caso, una persona que tiene síntomas y que necesita hospitalización solamente puede ir a los hospitales asignados por el Ministerio de Salud Pública, es decir, no estar en una clínica privada y por ende esos gastos no cubrirlos el seguro. Entonces, la gente preguntaba qué es lo que podría cubrir un seguro privado en este caso, si ya más bien se trataría de esta prueba, dado lo que acabo de mencionar, ¿no?, en el tema de hospitalización. Bueno, dependiendo si el paciente es hospitalizado en uno de los hospitales del Ministerio de Salud Pública y el paciente cuenta con algún seguro, sea este seguro Seguridad Social, ISFA, que es de las Fuerzas Armadas, ISPOL, que es de la Policía, obviamente el Ministerio de Salud Pública hace el cruce de cuentas con estas aseguradoras. En este momento, lo que es con las aseguradoras privadas, no hay ese cruce de cuentas, por lo que el Ministerio de Salud Pública asume realmente el costo de ese paciente. Ok, ahora, ¿podría darse el caso de en algún momento, o tienen ya pensado en algún momento, también llegar a algún tipo de acuerdos con las clínicas privadas? ¿Han mantenido algún tipo de reunión por si acaso la situación amerite tener que contar con esa red también de hospitales y clínicas particulares?
Bueno, el Ministerio de Salud Pública, desde que comenzó esta alerta de este evento sanitario, hemos procedido a socializar todos los lineamientos operativos y todos los protocolos, tanto a nivel de nuestra entidad, Ministerio de Salud Pública, tanto a nivel de la República Integral de Salud como el IES, ISFA, ISPOL, y tanto a nivel de la red complementaria, que son las clínicas privadas. En este momento, como nos encontramos en un escenario en el cual estamos, como la otra vez yo creo que le explicaba, estamos justamente que de los casos importados están saliendo los casos asociados. Todavía no hemos llegado a lo que es un escenario 3, que podría ser una epidemia. En el caso de que, de que lleguemos a una epidemia, obviamente todo lo que es Red Pública Integral de Salud y Red Complementaria tendrán que dar los servicios y las atenciones respectivas para este evento. Ahora, y hoy por hoy, ¿cuál deberá ser el protocolo una vez que los laboratorios privados ya estén certificados y puedan hacer la prueba? En caso de que esa prueba que hace este laboratorio privado arroje positivo para el COVID-19, ¿cuáles serán de ahí los pasos a seguir? Ya, primero tiene que ser valorado por un médico, ya sea médico del Ministerio de Salud Pública o médico particular. El médico particular enviaría una orden de examen al laboratorio privado. El laboratorio privado, al obtener la muestra que salga positiva, tienen que informar inmediatamente al médico particular. El médico particular tendrá que, llenar un documento que se llama la ficha de notificación inmediata o formulario EPI-1, el cual tendrá que ser reportado al epidemiólogo del distrito. El epidemiólogo del distrito, a su vez, subirá la información al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Y en caso de que requiera hospitalización, sería, una vez ya evaluado por el médico, derivado al hospital, dependiendo de dónde sea el caso, que esté asignado por el Ministerio de Salud Pública. Claro, en caso de que requiera hospitalización, el paciente es derivado a uno de los hospitales del Ministerio de Salud Pública que están listos para atender este tipo de enfermedad. O en el caso que realmente no amerite hospitalización, el médico tendrá que decirle que tendrá que realizar aislamiento domiciliario durante los 14 días. Ahora, quisiera aprovechar también para transmitir las inquietudes que me han llegado, porque ayer comentaba que usted íbamos a contar con su presencia en esta entrevista y me decían, me contaban un caso particular de una persona que llamó al 171 porque se trata de un adulto mayor que la familia dice tendría síntomas. Al haber llamado al 171 recibieron como respuesta que podrían realizarse los exámenes el 15 de abril. ¿Es esto factible? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Porque estamos hablando que de aquí al 15 de abril todavía faltan un par de semanas. Un mes para ser exactos. Claro. Bueno, cuando la persona llama al 171, lo que se hace realmente es darle, como le dije la otra vez, es una línea de información básica. Obviamente reportan si el paciente presenta tos, fiebre o dolor de garganta. Si presenta estos síntomas, lo que hace el 171 es agendar una consulta a este paciente o a este usuario. En el caso de que realmente el paciente amerite hacerse la prueba, tiene que ser primero evaluado por un médico. Es decir, el médico tiene que evaluar que necesariamente reúna los criterios, las definiciones de caso sospechoso. Si realmente no reúne las definiciones de caso sospechoso, la verdad no necesitaría hacerse la prueba. Pero ahí quisiera hacer un alto y hacer alguna precisión. Partiendo de este ejemplo específico que yo le acabo de mencionar, que recibí esta información, ¿qué es lo que correspondería? Que la persona que tiene los síntomas, en este caso, repito, un adulto mayor, vaya a una consulta con un médico o, en ese caso, podría acercarse el médico a valorar a esta persona en la casa, partiendo de que se ha dicho durante todo este tiempo que adultos mayores tienen una prioridad de atención. Bueno, si es un grupo vulnerable, tenemos lo que es la estrategia médico del barrio que se dirige al domicilio para atender a este tipo de pacientes. Si es un paciente que realmente no pertenece a los grupos vulnerables, yo creo que aquí también hay que enfatizar, ¿no? Está lo que es la corresponsabilidad también del usuario o del paciente. Lo que queremos realmente es también no saturar lo que son los hospitales y nosotros, si ya realmente vemos que presentamos signos y síntomas, dirigirnos al centro de salud más cercano de nuestras casas. ¿Para qué? Para que justamente seamos atendidos a tiempo y detectemos a tiempo y diagnostiquemos a tiempo la enfermedad. Centro de salud perteneciente a la red del Ministerio de Salud Pública. Del Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿hay algún tipo de directriz también que es una preocupación para otros grupos vulnerables como pueden ser mujeres en estado de gestación, mujeres embarazadas, personas con discapacidad incluso, y no solamente trasladarlos en el área específica de salud, sino ligado también con el ámbito laboral porque son personas vulnerables también? Sí, entre los grupos vulnerables tenemos justamente lo que es adultos mayores,
tenemos menores de 5 años, tenemos mujeres embarazadas, tenemos enfermos con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, tenemos personas privadas de libertad. Tenemos esos 5 grupos de personas vulnerables a los cuales realmente se les tiene que dar prioridad en lo que es la atención. No solamente para este tipo de enfermedad, realmente para otro tipo de enfermedades. No, y le decía quizás cómo ligar eso también con la parte del ámbito laboral. Ya se ha explicado que las empresas podrán acogerse al teletrabajo. Estas personas que son vulnerables y que todavía están evidentemente en una capacidad de ir a laborar, etcétera, deberían ser consideradas quizás como esa opción dentro del teletrabajo, porque no queda un mensaje muy claro en el caso específico de ellos. Como repito, mujeres en estado de gestación, personas con discapacidad que hoy sabemos pues ocupan un lugar en todas las empresas. Entonces, ¿cómo debería ser ahí quizás el protocolo a aplicar con esas personas? Bueno, entre una de las medidas que ha tomado el gobierno es realizar el teletrabajo desde casa. Ya queda en cada institución evaluar de que realmente estas personas que realmente pertenecen al grupo vulnerable deberían de realizar lo que es el teletrabajo. Sí, se debería dar la prioridad y realmente todas estas personas deberían realizar lo que es el teletrabajo. Ahora, otra de las preguntas que me transmitía otra inquietud de los ecuatorianos era si las otras áreas hospitalarias, citas médicas, por ejemplo, del IES, se mantienen con total normalidad. A la gente le preocupa quizás un poco ese tema de tener que ir a los hospitales. Hay cierta incertidumbre en ese sentido y por eso le transmito esa inquietud. Todos los servicios de salud, tanto lo que es Ministerio de Salud Pública y República Integral de Salud, estamos atendiendo normalmente. No se han clausurado los servicios, seguimos atendiendo, pueden ir, estamos normalmente dando atención a todos los usuarios. Ahora, ya para cerrar esa entrevista, señor viceministro, pues hemos visto que lamentablemente hay personas inconscientes, hemos visto que deben estar dentro del aislamiento domiciliario y que no lo hacen, que evaden este control. Si bien usted me decía aquí que todos los días hacen un seguimiento a aquellas personas que están en el cerco epidemiológico, muchas no cumplen con esto por un motivo quizás de minimizar el impacto que tiene el COVID-19 o de creer que son inmunes a la enfermedad. Se ha dicho que habrán sanciones para estas personas que lo incumplan. ¿Cuál sería el tipo de sanción desde las medidas que toma el gobierno para quienes no acaten esta disposición de tener que estar en aislamiento domiciliario y mucho más en cuarentena? Bueno, todas las medidas que estamos tomando a nivel del gobierno son para el bien de toda la comunidad. Estamos tratando de minimizar y mitigar lo que es la propagación del virus. Yo creo que la gente debería de ser sensible y debería de ser consciente de que no deberíamos de propagar o diseminar la enfermedad. Para hacer que la gente se sensibilice, realmente estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Gobierno. Lo que está haciendo, aparte de nosotros como Ministerio de Salud, de ir todos los días a las casas de los casos positivos y de los que están en aislamiento y que son asintomáticos, realmente, como le dije, nosotros lo que hacemos son, por cuidar a nuestro personal de salud, es monitorearlo mediante llamada telefónica. Pero el Ministerio de Salud Pública, o el Ministerio, del Gobierno, nos está ayudando justamente con lo que son la policía, ¿no? Se está registrando el número de teléfono de cada persona o de cada paciente que está haciendo aislamiento domiciliario y se lo monitoriza justamente por medio del número de teléfono. Entonces hay patrulleros que están dando vueltas por la casa de cada uno de los pacientes que están haciendo aislamiento domiciliario. Lamentable que tengamos que llegar a ese punto, pero ha quedado claro por casos que hemos podido conocer y ver que hay personas que no tienen la conciencia como para poder pensar en ellos y en los demás. Quiero agradecerles su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias por la invitación.